15 minutos de la hora 19, seguimos empateando basura por la 89.5 o radiodelaire.com.ar. Si se quieren comunicar con nosotros, lo hacen al 221-617-9919. Abrimos un nuevo bloque y nos vamos directamente para la Unión Soviética. Para la Unión Soviética en realidad no, porque si vamos a arrancar de más atrás, nos vamos a ir para Rusia. Imperio ruso. Precisamente. Pasaban reincidentes, Pasaban reincidentes. Esto hay que decirlo también. Bien. Para quien se le escape. La última canción que escuchamos fue Reincidente. Sí. Que había gente preguntando ahí, ¿qué es esto que está sonando? El Sur se llamaba, Bruno, la que pasó una viejita. Yo no lo conocía, no pregunté, pero yo podría haber sido uno de los que preguntaba. Sí. Bueno, anote. Reincidente es el Sur. Yo anoto todo, así que yo anote, mire, me encanta todo resaltado. Me tuve que traer algunos machetes porque no es nada fácil. No, está muy bien eso está muy bien. Y me gusta también el estilo de letras. ¿Sí? ¿El estilo? ¿Estilo es? Sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí. La tipografía. La tipografía de máquina de escribir. Es una tipografía llamada bloc de notas. Bloc de notas. Bárbara. Tan simple como eso. Permiso, a ver. O sea, más soviético imposible, ver, ¿no? Permiso, directamente. Sí, pero no importa. No me desnuden porque me quedo sin machete y está más complicado. Es bárbaro. A ver qué trajiste, Federico. Bueno, son como dos profesores que me están tomando examen y me sacan los apuntes de repente. Está bien, igualmente me banco el desafío, sin eso. Sí. 3 periodos históricos, dijo usted hoy. Sí, vamos a atravesar 3 periodos históricos para contextualizar un poco el fútbol en lo que hoy en día es la Federación Rusa, también lo que es Ucrania, porque vamos a abordar los países de la ex-URSS. Pero bueno, vamos a centrarnos puntualmente en Rusia y sobre todo en 2 regiones que son San Petersburgo y Moscú, que son las 2 ciudades más grandes y donde transcurre la mayoría de la vida futbolística de este país, de la región del Cáucaso, ¿no? Si no estoy loco, dentro de las muchas regiones que abarca como Siberia. Bueno, como en todos los países, básicamente del mundo, el fútbol llega a la mano de ¿quién? De los británicos, ¿no? En la época del imperio zarista de Rusia, un montón de diferentes comerciantes que había viviendo en la zona y haciendo viajes constantes, llevan el fútbol y tenemos hechos peculiares como por ejemplo la primera vez que aparece o que hay registro de que aparece una pelota en Moscú. Recordemos que vamos a separar en 2 regiones bien marcadas como son San Petersburgo y Moscú, cuando un inglés llamado, mi primer machete va a ser llamado Clem Charnock, cuando saca una pelota, la infla y la tira para arriba, o dueño de un molino, los empleados del molino salen corriendo pensando que era un artefacto explosivo. Ajá, una bomba. Claro, bueno, no sé, época de conflicto, ven eso y dicen, salgamos corriendo de acá. Con el tiempo se van familiarizando, ahí se forma el primer club. Ahora esos mitos que se generan que son... Vaya uno a saber. Son bárbaros. Por eso yo recién dije... Están buenísimos, sin eso no es nada la historia. Totalmente, pero yo elijo creer, porque si la no historia oficial, sentido. digo, ¿no? La que está en los libros. No tendría sentido la historia si no creemos esos datos. Sí, una pregunta para el alumno. Sí. ¿Tienen algo que ver los trenes acá? Como pasa en la Argentina, por ejemplo, que muchos clubes a la vera de las vías de trenes se van fundando, van teniendo su cancha. Yo te voy a esperar. Te voy a cagar a pedo un poco Sí. y te voy a felicitar por otro lado. La cagada a pedo es porque sos muy ansioso, pero la felicitación es porque le pegás siempre. Tenés olfato. Justo la hoja que agarró le leyó. No, porque ese final. Más adelante vamos a analizar un poco, que capaz es lo más lindo de esto es la etimología de los nombres de los clubes. Y hay uno en particular que de hecho se replica en un montón de países con influencia soviética e influencia comunista. El Lokomotiv. Exactamente. que está muy relacionado a ferroviario. Ferrocarril Oeste o Ferrocarril Urquiza podría ser el Lokomotiv Urquiza o el Lokomotiv Oeste. Pero no nos adelantemos todavía. No engomemos demasiado, vamos a hacerlo descontexturado y no engomemos demasiado con datos históricos que no le importan tanto a nadie. Durante la época zarista, el fútbol es bastante burgués, como sucedía en todos los rincones del mundo hasta que hubo algún tipo de eclosión social. Y se juegan 2 torneos importantes, que son el torneo de San Petersburgo, el torneo de Moscú, y luego había algún tipo de enfrentamiento entre ellos, pero era poco habitual. También se producen un torneo en la región de Odessa, pero esto no acaparan nuestra atención hasta que ocurre explosión de Primera Guerra Mundial. Bien. Se para el fútbol, por supuesto. 1914. 1914, todo el país está
abocado a este conflicto. ¿Qué pasa? Revolución Rusa, 1917, Rusia se retira de la guerra, y ahí la Revolución Rusa, como una de las primeras medidas, teniendo en cuenta que el fútbol ya era muy popular, ¿qué dice? Vamos a popularizar los clubes. Claro. De los grandes clubes que conocemos, había uno solo que ya estaba fundado, que es el CSKA Moscú, El CSKA. pero con un nombre absolutamente diferente, que tampoco viene al caso. ¿Y qué pasa? Durante el año 23 al año 28 se produce la fundación de los clubes más importantes que hoy conocemos, y en otros casos una refundación, como es el caso del CSKA Moscú, que es cooptado por el ejército. El equipo del ejército. El equipo del ejército. Cada equipo en Rusia, y también en las repúblicas socialistas que no eran Rusia, por ejemplo Ucrania, la más importante, suelen ser cooptados por algún estamento del gobierno, ya sean ejército, o ya sea ministerios, por ejemplo. Hay un caso particular de uno que es poco conocido, que no es un apéndice del Estado, que es el Spartak Moscú. A ver. Que el Spartak Moscú, y me voy a machetear un poquitito, es... Equipo gigante, ¿no? Claro, es como una especie de cooperativa, ¿no? El nombre, ya el nombre de por sí nos da algo ahí, que es, el nombre es Espartaco, significa Espartaco. Ahí va. Que Espartaco fue un líder de la revuelta de los esclavos romanos. Bien. Es una sociedad deportiva voluntaria fundada por Nikolai Starovstin, y en la época soviética se le decía el equipo del pueblo porque, como decíamos, mientras todos los otros tenían un apoyo detrás, en este caso eran una serie de sindicatos, pero ninguno relacionado directamente al Estado, Bien. que formaron un club y que, bueno, eran como un poco la oposición a todos los otros que tenían un apoyo muy fuerte gubernamental. Me encanta. En el año 36 recién es cuando se funda la Liga Soviética, porque mientras tanto seguían jugando a nivel local y luego, Ligas locales. y luego armaban... Un regional en cada... y después armaban el equipo de Moscú con los mejores equipos, los mejores jugadores de cada club, más los de San Petersburgo, que era Petrogrado, luego fue Leningrado, Claro. más los de Kiev, más los de Odessa, y se enfrentaban. En el 36 se forma una liga, que en principio estaba formado por equipos de Moscú, de San Petersburgo, Petrogrado, y de Kiev, el Dinamo de Kiev. Ciudades más grandes, ¿no, Fede? Ciudades más grandes. Bien. Luego, ¿quién se suma? El Dinamo Tbilisi, de Georgia. Y así, con el paso del tiempo, a excepción de dos repúblicas que son Turkmenistán y Kirguistán, No aportan. las 15 repúblicas socialistas soviéticas forman parte de esta liga. Tenían representación. Gigante. Exacto. la liga. Hermoso. Como decimos, menos estas dos, o sea, 3 en total. Una liga, pensemos, Bien federal, Fede. bien federal, y aparte con Un trayectos... quilombo con los viajes. Claro, mamá. con trayectos totalmente Dejate, complicados, joder, ¿para qué hicieron esa? con una geografía muy compleja, pero que inclusive empieza a competir en Europa. La liga en sí es dominada de punta a punta por los equipos de Moscú y el Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev, al finalizar la liga de la URSS el año 91, es quien más ligas gana. Mirá. Y no solo eso, sino que gana 2 títulos de la Recopa Europea y una Supercopa Europea contra el Bayern Múnich del 79, que era el de Beckenbauer. Ahora es llamativo eso también, igual. Totalmente ¿Qué? llamativo. Gerd Müller, ¿no? Exactamente, el equipo base de la Alemania campeón del mundo del 74. Que le Mirá ganan vos, a la naranja mecánica. Pero digo, me llama la Exactamente. atención que haya sido la hegemonía. ¿no? A diferencia de cuando nosotros abarcamos el tema de Yugoslavia, que tiene un montón de similitudes, ¿quién fue el equipo que fue campeón de Europa? El Estrella Roja de Belgrado, el país principal, donde funcionaba el Donde estaba gobierno. el centralismo de todo. En este caso ni el CSKA, ni el Torpedo Moscú, ni el Dinamo Moscú, que pierde una final de una Copa de Europa, ninguno logra salir campeón. Inclusive vos. el Dinamo Tbilisi gana una Recopa Europea también. De Georgia. De Georgia. Por eso el ucraniano tiene ese no sé qué con el fútbol, me parece, ¿no? Totalmente. También Que sucede... lo vive de una manera muy... Sí. Mucho más fuerte, me parece, que el ruso. Sí, también puede tener que ver que en Moscú había 5 equipos muy grandes, mientras que en Kiev solamente uno. Estaba todo puesto ahí. Entonces quizás Claro. estaba más centralizado en Ucrania, y teniendo en cuenta que el ucraniano es hábil con el fútbol, a diferencia de otras repúblicas. Y hay una cuestión histórica, cultural, entre el ucraniano, que siempre, toda la vida fue pisoteado por el ruso, ¿no? Absolutamente. De hecho, Y- en esa época el clásico soviético era Dinamo de Kiev contra CSKA Bueno, Moscú, por el eso, Chesca. yo creo que
en inferioridad de condiciones, ahí se ve esa cuestión de cómo se vive el fútbol en Ucrania o cómo lo vive el ucraniano, que a ver, yo lo veo a la distancia y consumiendo lo que consumimos la mayoría, pero eso se nota. Absolutamente. Digo, eso se nota. De hecho, se nota también en la popularidad al momento de la asistencia a los estadios. Mirá. Es muy difícil ver en Rusia, recién ahora, y sobre todo el Zenit y el Spartak, pero los otros equipos es difícil ver que sean muy populares. Claro. No tienen un arraigo popular muy grande. En cambio, en Ucrania sí. Sí. Y ¿Y no por qué solo lo- el Dinamo de Kiev. Porque lo popular en Rusia también El Shakhtar, ¿no, Fede? es... El Shakhtar Donetsk, que Sí. es un tema que vamos a tocar al final de esto porque roza mucho con actualidad. Bien, pero bueno, volviendo a lo que desarrollo, decías, desarrollo, eso. sí, también pasa que en Rusia, mismo en Ucrania, hay deportes que compiten en popularidad. El hockey sobre hielo es un deporte muy popular, Claro. sobre todo en Rusia, en contraposición al fútbol. Creo que en Ucrania, Muy de los yanquis eso, aún ¿no? a día de hoy, el fútbol sigue siendo el deporte punta. A pleno. Bueno, avanza en el tiempo, se corta un poco esta hegemonía rusa, aparece el Dinamo de Kiev, arrasa totalmente, cae la cortina. Bueno, ¿qué pasa? Las ligas se separan. Se forma la liga ucraniana, la liga georgiana, todas las ligas toman su propio camino. Pero ¿qué sucede? Sigue habiendo, vuelven a aparecer confrontaciones que había en su momento, como el Spartak con el Chesca, o como el Dinamo con el Shakhtar Donetsk, que se empiezan a profundizar y a encrudecer, porque ya se acabó esa lucha de Ucrania a Rusia que nos enfrentamos todos los años. Un poco como sucedía en su momento donde habíamos hablado, Dinamo Zagreb, Estrella Belgrado. Mi pregunta, Fede, ya llevándolo a un terreno nacional y también, no sé si la va a poder responder, pero seguramente porque en ese momento también había grandes equipos, pero ¿por qué la Unión Soviética no fue campeón mundial de fútbol? No tengo la respuesta de por qué no fue campeón mundial de fútbol, pero en esa época la Unión Soviética sí hacía grandes desempeños. Sí. Muy grandes Y desempeños. había grandes equipos también, ¿no? Totalmente. En el De mundo. hecho, tenemos el caso puntual de un gran jugador, que supongo que ya saben quién es, el único arquero. Sí, Lev Yashin. Exactamente, el único arquero que ganó el Balón de Oro en la historia. La Pantera Negra, no, ese La era Pantera famosa. No, la Pantera Negra era Eusebio. Era Eusebio. Serbio. Este era está la viuda negra, decían algo así, ¿estoy loco o no? Tenía un... Algo ¿cómo? de araña. La araña negra. La araña negra, ahí Sí. está, yo dije la viuda La negra. araña, la araña. Que La él, viuda. que él sale del Dinamo Moscú, Ah, en el que es el Dinamo, tercer wow. equipo en importancia. Siempre los dos equipos más importantes fueron el Chesca y el Shakhtar, y el tercero es el Dinamo. Luego están el Torpedo y me está faltando que es el Lokomotiv, que son los dos más chicos. Y hablando De los 5. de esa Europa que ya no está como tal, me parece que Checoslovaquia hizo mejores mundiales que la Unión Soviética. Absolutamente, sí. Sí, sí, La Unión sí. Soviética, si no estoy loco, tuvo muy buenos desempeños en las copas europeas. Claro. Pero a nivel mundial, si bien participaba siempre, teniendo en cuenta también la demografía de la Unión Soviética, debió haber tenido mejores desempeños. Claro, eso Lo que pensaba. sí nos dejó la Unión Soviética son grandísimas camisetas de fútbol. Sí. A mi entender, de las más lindas de la Totalmente. historia, vestidas por Adidas. Checoslovaquia no llegó Juega a una final. con Alemania. Sí. Para mí fue en el 50. Más atrás. 58, Suecia 58, le gana a Alemania en la zona de grupo. o es, golea. Hungría, o es Hungría el finalista ahí. Me parece que Claro. es Hungría. El equipo de Puskás. Sí. Parece Lo que magiar es mágico. Ahí está. Pero Checoslovaquia llega a la final y la pierde con Alemania. Le ganan la zona y pierden la final con Alemania. Y eso es la conjunción de dos naciones solas, que son República Checa y Eslovaquia, Total. que tampoco tuvieron gran trascendencia después. Sin ir más lejos, Ucrania y Rusia tuvieron una trascendencia similar a la de República Checa, Sí, o hasta aún mayor. República Checa fue finalista del Euro 96. Claro, pero digo, más allá de eso, no es un equipo que haya tenido grandísima trascendencia. No. Y quizás Ucrania, hasta con el Dinamo de Kiev, con jugadores como Shevchenko, Sí. ha tenido una llegada mayor. Claro. Ahora bien, El equipo sí, es verdad. hablando de lo que más me parece interesante, que es esta estatización de los clubes Me encanta. post Unión Soviética, post revolución, cómo fueron cooptados por los diferentes organismos. A día de hoy, si bien los equipos rusos son propiedad de un magnate, sabemos, ¿no?, lo que pasó, Boris Yeltsin, caída de la Unión Soviética, Federación Rusa, hay un montón de magnates rusos que se hacen con los medios de producción y se produce una casta muy grande en Rusia, ¿no? Una clase baja que queda desamparada totalmente, una clase obrera con 20 millones de desocupados y de gente viviendo en la calle, ante un estado de bienestar anterior que era muy fuerte, aún con sus falencias, y una casta de
pocas familias teniendo recursos naturales a mansalva. Pero se mantiene algo, que es que los nombres y los escudos de los clubes siguen siendo los mismos. Entonces, analizando un poco esto de la etimología, vamos a repasar más o menos de dónde vienen los nombres. Porque aparte Moscú nos presenta a 5 clubes que los 5 tienen a estos casos particulares de cuestiones etimológicas. Por un lado tenemos el más importante de todo, el CSKA. Es el equipo. CSKA. El equipo del ejército, que sus siglas tienen una en cirílico tienen una definición que no viene al caso, pero que de hecho esto, como decíamos, se replica en otros países, porque el CSKA Sofía es junto al Lokomotiv el más grande de Bulgaria. A pesar de que Bulgaria no fue una de las naciones socialistas soviéticas. Claro. Fue socialista, pero no fue soviético. De una. Después tenemos, por ejemplo, el Torpedo Moscú, representaba a los trabajadores del sector automotor de la fábrica de automóviles SIL. Entonces, lo que decimos, hoy en día un magnate es el dueño de este equipo que está en segunda división, pero el nombre y el escudo se mantienen. En el caso de los Dinamo... Porque los cagan a palo a todos. Un Ricardo Salomé, el de ahora. Si no les mantienen el nombre, les prenden fuego el club, muchachos. Estamos de acuerdo, pero bueno, ya no lo van a cambiar. En el caso de los Dinamo, y de hecho ahí relacionado a la física, ¿no? También el dínamo. Sí, movimiento, ¿no? Exacto, una palabra procedente del griego que significa poder en movimiento. Poder en movimiento. No solo movimiento, es poder en movimiento. A mí Dínamo me suena Deportivo Morón. Dínamo, ¿no? Es posible. Es posible porque va por ahí con lo que ustedes dicen ahora. Pero en realidad el equipo moscovita, en el caso del Dinamo Moscú, era la representación del Ministerio del Interior. Y lo que decíamos, es el tercer equipo en importancia de la capital y de allí surge Lev Yashin. Ahí está. Mirá vos, después tenemos interior. Voy a darle una idea al Ministerio de Diversidad, Género, Mujeres. Sí. Ya tienen que estar haciendo esto para competir en la liga femenina. ¿Que funde un equipo o que renombre alguno? Las dos son buenas, ojo. Hay que ver si hay alguno para renombrar. Porque la Guay Urquiza es una unión y podría unirse con alguno que no tenga recursos. Sí. Es buena, Fede. Es buena. Con otro ministerio. Sí. Totalmente. Desarrollo. Vamos a llevar el proyecto. Ahí estamos nosotros. Ojo, Es buenísimo. Después tenemos al Lokomotiv y los diferentes Lokomotiv, porque hay muchos Lokomotiv también a lo largo en Europa del Este, que representaban a los trabajadores del ferrocarril. Así lo evidencian inclusive los escudos de esos equipos, donde se representa siempre a la locomotora o a una rueda del ferrocarril. Y lo que hablábamos hoy, ¿no? Del tema de Ucrania, que lo tocamos poco, por fuera de la época soviética, y es un tema que nos tiene bastante en vilo ahora, con el tema de la guerra, de la invasión rusa. Linkeado muchísimo con esto, tenemos hoy en día dos equipos muy grandes de Ucrania. Uno que está jugando la Champions League ahora y que no puede hacerlo local en su ciudad. ¿Por qué? Porque el Shakhtar Donetsk, que es el equipo que viene dominando, cuando se corta... El puerto, ¿no? Sí, de la parte... No es puerto. Donetsk no es puesto. Es la parte este que limita con Rusia. Es la parte del Donbass. Está bien. Donbass. Hay dos regiones que reclaman su independencia. En el 2014... Cuando se derroca a un presidente prorruso, la sociedad ucraniana está muy polarizada. Cuando uno ve el mapa de las elecciones, se nota que el 50% del país, que es la parte este, oriental, vota a un candidato prorruso, como si fuera década del 80, radicales y peronistas, y la parte occidental, la del oeste, vota al candidato pro Unión Europea. En un momento, en 2014, hay un conflicto social muy fuerte, que son las protestas del Maidán, de una plaza. Hay un gran documental en Netflix que se llama Winter on Fire, que retrata eso en primera persona. Se derroca a este presidente, que era un mano dura total, y una parte de Ucrania, la de Oriente, la del Donbass, como que se levanta en rebelión y dice: nosotros no estuvimos en esas revueltas para que derroquen al presidente que elegimos democráticamente. Si esto va a ser así, nosotros queremos declarar nuestra independencia. Obviamente, desde Kiev no permiten eso, palo. Desde el 2014 que se producen estos conflictos, hay más de 70.000 muertos desde esa época, hasta que ahora levanta otro tipo de revuelo. Ahora, ahí me imagino también mucho servicio, ¿no? Poniendo y repartiendo y poniendo armas a muchos civiles. Por supuesto. ¿No? Y hay un montón de apoyo ruso. El presidente hoy ucraniano
viene un poco desde ahí, por más que es un outsider, un tipo que fue actor, que estuvo en los medios. Claro, pero es un outsider puesto por los intereses occidentales. Claro. ¿Está bien? Que están en contraposición a este tipo de interés. Y esta zona que es rusoparlante, no nos olvidemos de eso, desde la época de la Unión Soviética, que hay una colonización cultural muy fuerte, esta región quedó hablando ruso, no hablan ucraniano. Ellos dicen, bueno, si no nos van a reconocer en nuestra propia identidad, porque les empezaron a imponer el ruso, queremos reclamar nuestra independencia. Rusia, atento a esto y con sus propios intereses estratégicos de la región, hace poco invade y dice, venimos acá a cuidar a los ciudadanos rusos y rusoparlantes que están siendo masacrados por Kiev. Ahora, ¿a dónde voy a linkear esto con el fútbol? Al que el Shakhtar representa la parte oriental rusoparlante de Ucrania y el Dinamo de Kiev la parte occidental, más culturalmente arraigada a Ucrania. Y en los últimos años el Shakhtar, con muchísimo poder económico, dominó la liga de pe a pa. Ganó como 5 ligas seguidas o 6. Compite en la liga, en la Champions, en la Europa League. Juega Champions League, ganó una Europa League. El Dinamo de Kiev desapareció del mapa desde que Shevchenko y Rebrov y ese equipo... después de los 90 el Dinamo de Kiev murió. Exacto, entonces es como que tenemos un poco un conflicto social en esta región que es tan conflictiva socialmente desde sus orígenes como veníamos viendo. Seguimos teniendo pequeños resabios, ya no de la época de la Unión Soviética, pero un poco sí, porque seguimos teniendo un equipo con mucha influencia rusa dentro de Ucrania. O sea, Rusia sigue siendo mella acá dentro de Ucrania. Claro, está bueno eso. A ver, yo no me imaginaba que venía por ahí la movida, pero está bueno pensarlo también en los términos de lo que produce eso a nivel fútbol, cultura, ¿no? Que en un mismo país donde hay dos versiones, donde hay uno que defiende lo suyo y hay otro que defiende lo suyo pero que es ajeno, ¿no? Exactamente, es que en cierto punto lo que decíamos, el gran clásico de soviético era Dinamo de Kiev, CSKA Moscú. También Dinamo de Kiev, Spartak Moscú, porque se enfrentaban al poder ruso, que ellos los oprimían y demás. Hoy en día eso lo representa un poco el Shakhtar. Y eso representa, también pensaba un poco lo que es también el poderío económico. Y si hablamos desde el 2014 a esta parte, cómo fue metiendo la cuña, ¿no? Rusia de a poquito y qué sé yo. Bueno, esto se ve también en el fútbol. Y lo llevo acá, si lo querés traer a lo que es el fútbol de acá, de Sudamérica, hoy, ¿no? El poderío de Brasil, por ejemplo. Totalmente, en donde las sociedades anónimas entraron de lleno. Claro, digo, y está totalmente relacionado con eso, me parece. Absolutamente, absolutamente. Es lo que decíamos hoy. Los clubes rusos, volviendo un poco a Rusia, con el origen que tienen, hoy en día son dueños de un magnate. Claro. Ni siquiera son... No estamos hablando de un equipo del Ministerio del Interior de una república socialista soviética, pero tampoco son clubes sociales. Pasaron a ser el juguete de turno de un magnate petrolífero que es el segundo millonario más grande incluido el Spartak, que era el equipo que se malagloriaba de ser el más tradicional, el club del pueblo formado por sindicatos que nos enfrentamos al poder, que todos tienen poder y nosotros no. Hoy en día viene un señor de turno y dice que lo que la entrada valga 90.000 rubros. ¿Qué pasa con la gente, digo, con los socios y demás, en esto? Porque sí, es re difícil, ¿no? Pensarlo desde acá. Pero me imagino que si todavía hay un germen de algo de eso, digo, tiene que estar ahí también. Gente que no le gusta esta secuencia, gente que es del club, de las entrañas, y que yo soy del Lokomotiv, de los obreros, ¿no? De esta gilada. Digo, ¿cómo? Y no te estoy tirando la pregunta ni matándote, Fede, pero digo, me hago esa pregunta, yo digo, ¿qué? Porque ahí no había 2, 3 boludos. No, por supuesto. Igualmente digo, la pregunta... Había gente picante, ¿no? Digo, igualmente levanto la pregunta, porque digo, siguen estando los focos que se oponen a esto. Claro. Siguen estando esos focos. Convive eso. Pero el tema es que capaz te enfrentás a tomar dos decisiones. O intentás ser este foco que le pelea de adentro, sabiendo que llevas toda la de perder, o te vas. Sí. Y entonces te tenés que separar absolutamente de los clubes. Hay casos bastante notorios en Inglaterra donde crearon el Manchester United Non-League,
que es el equipo del Manchester, Tal cual. que no compite en Claro. las primeras, compite capaz en la novena dentro de lo que es la asociación, la FA, la Football Association, pero la verdad es que no compite y no es el Manchester. Todos sabemos que no es el Manchester. Entonces, ¿caes en eso o intentás pelear de adentro para de alguna forma reivindicar los orígenes, que cada vez es más difícil? Pienso en casos sudamericanos, como decía vos, Brunito, el Vasco da Gama. Primer equipo Claro. brasileño en aceptar jugadores de piel negra, un equipo recontra revolucionario para, Sí. para lo que son los estándares de Brasil, y son dueños de un magnate. Cruzeiro se fue a la vez 6 años Por y eso. este año asciende porque lo compra Ronaldo y pone dinero. El fútbol se está transformando un poco de eso y cada vez queda menos Fede, tal cual. focos de resistencia Sí, ante eso. sí, sí. Es algo que yo siempre levanto la bandera de Argentina. Totalmente. Eso Yo te iba a prefiero decir. tener un fútbol mediocre desde el nivel, pero que mantenga esta esencia donde cada uno de nosotros, que en esta mesa somos hinchas de distintos equipos, Sí. elegimos quién nos va a dirigir, tenemos voz y voto en la vida diaria del club. Sí. Cuando perdés eso es muy complicado realmente. Sí, ¿y sabes a quién se van a morfar ahora? Que ya se lo están comiendo. Al fútbol uruguayo. Sí. Es el próximo. Deportivo Maldonado. Es el próximo caldo de Porque cultivo City. de toda esta banda. Pero el Bolívar es Bolívar City. Claro. Es parte del grupo, Del grupo City. City. Sí. También, Hermoso. al costado de todo esto que nos bien contaba el profesor Fedebur, ¿sí? Pasaban cosas ligadas a la música, a la cultura A ver qué carajo pasaba, mamá. musical, ¿sí? Y para arrancar con todo esto, he traído algunas bandas. Traje una de Moscú, otra de OMS, algo así. Los nombres son bárbaros, Bruno. Grajdanskaya o Borona es una. No, pará, decilo enojado. Claro. Grajdankaya o Borona, así. Soy un locutor bárbaro. Cayo Borona. Muy bueno. Tengo que andar allá. La ¿Me dejás decir uno traducción. después? La traducción de esto es defensa civil. El punk Bárbaro. en la URSS también dio la nota. Tengo algunos datos importantes. Ahí el movimiento underground, la gente que andaba atrás de lo que ocurría, como ocurre acá, que hay muchos colegas y gente del piola, que tiran un fanzine, que va a un recital underground, que le abre las puertas a alguien, que no Un pagan, abracito. que no pagan para tocar. ¿Sabes lo que pasa, Bruno? Cuando aparece el punk, eran todos hippies. Mirá vos. Esos colegas eran hippies. Les gustaba. Esos colegas. Esos colegas eran hippies, Bruno. Andaban con otra cosa. Mucho churro, poca capacidad de análisis con lo Para, que no pasaba. llega que el churro la gente no analiza. Hipismo. No diga boludez. Bueno, está bien. Esa bandera aquí no la puede levantar. Aquí no la puede levantar. Estos muchachos le hacían nota a las bandas pedorras de rusa, que tocaban 1000 acordes, 6 o 7 minutos cada tema. Aparecen los punk revoltosos, Gradayanka o Borona. Sí, los defensas civiles dicen, muchachos, ¿por qué no viene un crítico a hacerme una nota acá? Porque no, ellos tenían otra cosa, querían imponer otra cosa. Sí, después hay otra banda que es bárbara, Bruno. No, a ver. Tengo un nombre. Acá termina mi Dejame carrera. decir uno, No, pará. Decilo enojado, por favor. No quiero tirar uno yo. Automiscalle, Udbo Torelli. Esto es Los Satisfactorios Automáticos. Era una banda No, bárbara. bárbaro. 1979 es la que está sonando. A ver, por favor, es ver. bárbara. A ver. Ricky, parecía Ricky, boludo. Esto sí, sonido crudo, 1979. Frío, Rusia. Un crítico que escuchaba Led Zeppelin. ¿Qué hacía acá? Mirá lo que es esto. Es punk nacional de los 90. Súbilo. Едем по улицам, шатаются толпы, поганая молодежь. Они плюют портфелем на почтенных граждан, поганая молодежь. Они ломают окна и втыкают стены, поганая молодежь. Они орут, и страшно кушать невозможно, поганая молодежь. Не надо нас пугать, хотя нам наплевать, и нам на все насрать и растереть. Esto Rick, parece tuquera. Te juro me morí. Tuquera de Valentina Alcina. Ahí Es tenés muy otro. bueno esto, Esto es bárbaro. Un poco Mil- más distorsionado. Los dos Sí. con un poco más de distorsión. Y un sonido algo pobretón, pero para mí suena bárbaro. Enojado. Tengo 3 o 4 puntos. ¿Vos sabés qué, Bruno? ¿Cómo no van a censurar el movimiento punk en Rusia? Si a Kiss, recuerda el logo de Kiss, con, Sí. con la doble S al final,
los rusos, los estamentos importantes, decían que era de la SS, que tenían algo que ver. Y Kiss no sonaba en territorio ruso. Igual, convengamos que se prestaba la confusión. Habían comprado todos los números de la rifa. Kiss, la SS al final. Acá esto no suena, más vale. Imagínate meter el sonido este que estamos escuchando, agradable al oído, algo complejo para escuchar lo que dicen los muchachos. Eran considerados enemigos del Estado, más bien. Las revistas culturales, y acá me quiero detener con los colegas hippies, que andaban en otra cosa que... Está de joda, Camilo. Los colegas hippies que nada tenían que ver ahí y que no tenían una objetividad, si se quiere. Yo creo en la objetividad. En este caso creo en la objetividad total. Total. ¿Cómo cambia la gente? Las revistas culturales, la Samidat, así se llamaban las revistas culturales, los fanzines, lo escribían los periodistas hippies, ¿sí? Que querían otro sonido, algo de conservatorio, algo más instrumentado. Por eso esta banda, Gradankasca o Borona, suena como suena, porque no le gustaba a nadie. Tengo una más, Bruno. Siguiendo con todo esto, tengo post-punk bielorruso, ya no venimos en los 90, y tengo una para terminar, Purgen, así se llama, Purgen, 1990, Moscú, una banda total. Esto es bárbaro. Punk, hardcore. Esto es bárbaro. Meten el street punk, era el Walla de Masacre, con barba y chupando boca a toda hora. Y aparte, dijiste punk bielorruso de los 90. Sí. Bielorrusia es la única economía de los ex países soviéticos que mantiene un 70% estatal. Es lo más parecido que hay hasta el día de hoy y tiene la hoz y el martillo en la bandera. ¿Cómo? Me encantó, Fede. Me encantó. Che, la segunda vez que lo veo así, siga así usted. Sí, siga. Nedma, hoy estuve bárbaro, me bajé un teclado, especialmente, Bruno, se me complicó mucho sacar letra por letra lo que decía en Spotify, claro, para tratar, porque no puedes copiar y pegar de Spotify, no puedes pintar, seleccionar y llevártelo en Google. Es por eso que ahí descubrí una banda de post-punk bielorruso, se llama Nedma, es bárbara. La traducción te la debo, lo Defensa Civil, te decía, de Moscú, también de Siberia, unos acá, unos allá. Y hay una más, Purgen, es esta la que suena, nos vamos con Purgen, una banda total, 1990, punk, hardcore, anarquía, caos, Moscú, 1990, pateando basura, el punk en Rusia, en la URSS, claro que existió. El abrazo grande para los colegas que no quisieron contar lo que pasaba realmente en territorio soviético.